Las 12:38 del mediodía y ahora les vamos a hablar de economía circular, concretamente de cómo convertir los residuos en nuevos recursos a partir del reciclaje de envases generados por las empresas. Vamos a conocer en primer lugar la radiografía de la situación actual, cómo estamos, qué se está haciendo. Ana Molina, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, el aceite usado de coches y la maquinaria es uno de los residuos contaminantes y además invisible. Ni lo tocamos ni lo vemos. Una de las entidades que se ocupa de su reciclaje es Sigaus. Un ejemplo de su labor es que cuando llevamos el coche al taller se desencadena un proceso que hace que ese aceite usado tenga una nueva vida. Sin embargo, gobiernos y organizaciones internacionales siguen sin gestionar de manera adecuada los envases. Prácticamente todo lo que consumimos viene envasado y de ahí que las autoridades le hayan declarado la guerra al plástico no reutilizable. Hoy hablaremos de todo lo que supone este proceso a raíz de la última ley aprobada. Bueno, nos acompaña en el estudio Ainhoa Lizarbe, que es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Sigaus y Genci. Ainhoa, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. El aceite industrial usado es uno de los residuos más contaminantes que existen. ¿Cómo se realiza esa recogida y qué se hace finalmente con ese producto? Pues desde Sigaus garantizamos la recogida universal y gratuita, que no es una afirmación ligera porque, como bien decía Ana, se trata de un producto muy interesante, pero es prácticamente transparente. Y lo cierto es que cualquier maquinaria que podamos imaginar funciona con aceite usado, o sea, con aceite industrial y por tanto genera aceite usado. Y eso, claro, significa que para hacer esa recogida de aceite nosotros estamos anualmente recogiendo en 70.000 instalaciones distintas que van desde, obviamente, una industria a un taller, pero también hospitales, colegios, y diríamos casi que hasta en conventos, ¿no? Donde haya una máquina hay un aceite usado. Lo que hacemos es lo recogemos y garantizamos la total gestión de ese residuo. Nos garantizamos que lo tratamos y que lo sometemos a un proceso de gestión final que puede ser o bien la fabricación de nuevos lubricantes, cerrando completamente el círculo de la economía circular, o bien la fabricación de combustibles. O sea que todo se reutiliza. Absolutamente todo, el 100% del aceite se trata y se recicla. ¿Y quién asume el coste de esa reutilización, de ese reciclaje del aceite usado? Como decía, es un servicio universal y gratuito, entonces lo que hacemos es garantizar a los poseedores de ese residuo la recogida gratuita. Esa financiación la hacemos desde Sigaus, pero la hacen los productores, todas las empresas que ponen en el mercado aceite industrial y que luego lo trasladan a los consumidores finales, ya sean industrias o sea ciudadanía. Casi todos sabéis, los que tenéis vehículos o los que tenemos vehículos, cuando cambiamos el aceite de nuestro coche, pues veremos una pequeña aportación que es importante que todos los consumidores sepan que va destinado a garantizar esa correcta gestión del aceite usado. Claro, y beneficios medioambientales, pues todos, ¿no? Pues beneficios ambientales, en primer lugar, tendríamos que estar hablando de todos esos riesgos que evitamos al garantizar la correcta gestión del aceite usado, porque aparte de ser un producto complejo, muy interesante, que permite que la vida funcione como la conocemos, ¿no? En cuanto a las máquinas y demás, pero lo cierto es que es un producto que mal gestionado pues podría llegar a contaminar, para que os hagáis una idea, cuando hablamos de un litro de aceite usado mal gestionado que llega a un recurso hídrico, podría llegar a contaminar hasta 1 millón de litros de agua. Y sus efectos en el medio marino... Solo un litro de aceite usado. Entonces por un lado, estamos evitando toda esa contaminación potencial y por otro lado, pues evidentemente en ese círculo de tratamiento del aceite, al volverlo a convertir en nuevos productos, pues estamos evitando, por un lado, el consumo de materias primas, estamos evitando el consumo de petróleo directamente y por otro lado, la fabricación de lubricantes y de combustibles a partir de aceite usado tiene un consumo energético muchísimo menor, con lo cual no solo consumimos menos energía, sino que además minimizamos las emisiones asociadas a la fabricación de este producto. La última novedad llega con la aprobación del Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Para entender mejor esta nueva normativa hemos invitado a Ignacio Álvarez del despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, especializado en Derecho Público y Medio Ambiente. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Ignacio, ¿cuáles son esas obligaciones a corto plazo a las que se enfrentan los productores de envases?
Bueno, en primer lugar hay que decir que una de las principales novedades que introduce este Real Decreto es que amplía el régimen de responsabilidad ampliada del productor a los envases comerciales industriales. Entonces, en este caso, el decreto lo que establece es que la entrada en vigor de este régimen es el 1 de enero de 2025. O sea, todavía tenemos tiempo. Pero es cierto que hay algunas obligaciones, como comentas, que sí que tienen que ser cumplidas con anterioridad por los productores, ¿no? En concreto, bueno, pues la principal es la inscripción en un registro que ha habilitado el Ministerio para la Transición Ecológica. Es el registro de productores de este producto, que cuando el productor se inscriba, se le va a asignar un código de inscripción, que tiene que incluir en las facturas que expida cuando venda los productos envasados. Este código tiene que aparecer de la factura desde el fabricante hasta el consumidor final. Luego también, aparte de lo que es la inscripción, tienen que declarar puntualmente los envases que pone en el mercado. El Real Decreto establece hacia atrás esta obligación. El año 2021 tenía que haberse declarado antes de julio del 23, el año 2022 antes de octubre del 23, y ahora esos periodos están ya cerrados. Ahora estamos en la fase que hay que declarar los envases puestos en el mercado en 2023, y el plazo finaliza el 31 de marzo de 2024. Estamos hablando de mucho control, ¿no? Mucho control, efectivamente. Al final lo que quiere la Administración es tener la información sobre dónde se ponen los envases en el mercado, para luego trazar bien el residuo donde se genera y poder cumplir todas las obligaciones en su gestión. Hablabas además de responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué significa esto? Bueno, es un régimen jurídico que se aplica en la gestión de residuos desde hace 30 años a nivel comunitario, y aquí en España pues desde hace 25, ¿no? Tradicionalmente, antes de que existiera este régimen, el residuo, la gestión del residuo, lo que es el reciclaje y demás, era una competencia, ahora una obligación que tenía que asumir el poseedor del residuo, ¿no? El que lo generaba, para que nos entendamos, el consumidor final. ¿Qué pasa? Había deficiencias en este sistema, ¿no? Al final el poseedor pues no siempre está motivado para gestionar ese residuo, y pues sucedía lo que muchas veces hemos visto nosotros en los sitios, ¿no? Que se abandonaba en el medio ambiente directamente el residuo, ¿no? Entonces, para darle una vuelta de tuerca a este sistema, la Unión Europea aprueba o establece este régimen de responsabilidad ampliada del productor, que lo que hace es darle una vuelta y asigna la obligación de gestionar el residuo, en vez de al generador del residuo, se la impone al productor del producto, que tras el consumo o su uso se convierte en un residuo. ¿Y qué tipo de empresas se incluyen dentro de esta normativa, Ignacio? Sí, bueno, la norma el Real Decreto en este caso define el productor como todo responsable de la primera puesta del producto envasado en el mercado nacional. En este caso hay dos supuestos, ¿no? Que el producto se envase aquí en España, que podríamos estar hablando del envasador, ¿vale? Ese es el responsable. O que el producto venga ya envasado de fuera de España. Ahí tenemos dos supuestos. Los que vienen fuera de la Unión Europea, que es el importador, en este caso el responsable, y los que vienen de la Unión Europea, que es el adquirente intracomunitario. El responsable de cumplir. Luego ahí, el Real Decreto establece una serie de casuísticas muy particulares, pues en envases de servicio, en marcas de distribución y demás, pero son más precisiones, más técnicas. ¿Este cambio es muy radical con la situación que hemos vivido hasta ahora? Es cierto que este régimen de responsabilidad ampliada del productor en envases existía desde hace 25 años, como digo, en España. Es decir, las empresas que ponían en el mercado productos envasados destinados al consumidor, los envases domésticos sí que estaban incluidos en este régimen. ¿Qué pasa? Que la novedad ahora que sí que nos afecta es que se amplía, ¿no? Se extiende este régimen también a los envases comerciales e industriales. Por lo tanto, este tipo de envases, que son transversales a todos los negocios prácticamente, pues se ven afectados por esta normativa. Ainhoa, ¿vosotros conocéis el número de empresas afectadas en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid, para que os hagáis una idea, ahora mismo la estimación que se está haciendo de empresas afectadas a nivel nacional oscila tanto como entre 80.000, 100.000, e incluso algunas fuentes hablan de 200.000. Hay que pensar que con la definición de envases, absolutamente cualquier empresa que está comercializando un producto, o incluso una empresa de transporte que vuelve a expedir un producto, es responsable de esos envases. En el registro de productores de producto que mencionaba antes Ignacio, del Ministerio, actualmente hay 23.000 empresas inscritas. Y sobre esas 23.000, aproximadamente el 13% son empresas de la Comunidad de Madrid. Pero en realidad esto tampoco nos da una idea, porque no es solo las que están en Madrid, sino que cualquiera que ponga un producto o en Madrid o fuera va a estar afectado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en el INE estamos hablando de que en Madrid hay unas 500.000 empresas censadas,
muchas son sector servicios, no estarían precisamente más afectadas. Pero yo creo que con esas cifras, pues hablar de, no sé, mínimo 25.000 empresas solo de Madrid sería una cifra bastante razonable. Que es una cifra importante. De todas formas, vamos a lanzar un mensaje de tranquilidad porque según hemos escuchado, estas empresas van a contar con un plazo de 1 año para adaptar su logística a esta norma. Pero en caso de no hacerlo, ¿se conocen ya las sanciones que se van a aplicar? Sí, como comentas, es verdad que la Administración siempre cuando hace implementa un cambio de régimen jurídico siempre da un plazo de transición para que las empresas pues se vayan adaptando, ¿no? Y en este caso, como comentas, hasta enero del 25 tienen ese plazo. Pero es verdad que ya se conocen las sanciones, en concreto en la Ley de Residuos se establecen 2 infracciones relacionadas con este régimen. La primera sería comercializar un producto sin cumplir las obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor, y la segunda sería pues todo lo que es derivado de esa obligación de inscripción y declaración al registro de productores. Ambas infracciones son consideradas graves y y la sanción, para que tengáis una idea, asciende en el caso de los residuos no peligrosos, puede ser hasta 100.000 euros, y en el caso de los residuos en los peligrosos, 600.000. 100.000 no peligrosos, 600.000 peligrosos. ¿Y qué tipo de residuos de envases gestiona Genci? Pues Genci, absolutamente todos. Nosotros hemos tenido ya la oportunidad de tener una experiencia previa en Baleares y lo que hemos identificado es que el generador de residuos no diferencia por sectores. Al final, y además hay que ponérselo fácil al poseedor, ¿no? Los residuos en el poseedor se clasifican según su código LER, que es un listado europeo de residuos que define peligrosidad o no peligrosidad, pero no define sectores. Entonces, por este motivo, nosotros somos un scrap que atiende a los envases comerciales e industriales. Somos multisectoriales y somos multienvase, porque al final una empresa no tiene un único tipo de envase para comercializar y distribuir sus productos. ¿Y cómo está siendo la reacción del sector empresarial ante estas nuevas obligaciones? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, yo creo que está siendo muy positiva, ¿no? Las empresas obviamente quieren cumplir la norma que les afecta y se están informando de sus obligaciones. Ya digo, recibimos consultas prácticamente a diario de un montón de empresas afectadas sobre cómo cumplir sus obligaciones. Y ya digo, el cumplimiento es bastante alto. También es verdad, cierto, que hay algunas empresas que están entrando tarde de estas obligaciones, pero como comentábamos, todavía tienen tiempo para poder ponerse al día. ¿Qué mensaje les lanzaríais a las empresas que nos estén escuchando y que se enfrentan ahora a este reto, ¿no?, de esta nueva normativa de envases? ¿Qué les diríais? Disculpadme que sea un poco informal, pero el mensaje para todos es tranquilidad, que de esto se sale. Porque antes de esto, como bien decía Ignacio, la responsabilidad ampliada del productor se ha aplicado a cada flujo de residuos que la Unión Europea ha decidido regular. Con lo cual, antes de esta ley, hemos tenido los envases domésticos, los aceites usados, que somos nosotros un ejemplo, los neumáticos, las pilas y baterías, los aparatos eléctricos. Quiero decir que hay un sinfín de sectores que han pasado por esto y se ha resuelto satisfactoriamente. Así que tranquilidad, que la norma puede parecer abrumadora, pero hay un montón de profesionales que vamos a saber darle respuesta. Pues Ainhoa Lizarbe, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Sigaus y Genci, Ignacio Álvarez, del despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, especializado en Derecho Público y Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Madrid. Muchas gracias a vosotros. Ana, muchas gracias. A ti.